todas las maravillosas personas que me acompañan en oración y verbo. Los viajes astrales, también conocidos como experiencias fuera del cuerpo, EFC, son fenómenos en los que una persona percibe que su conciencia se separa de su cuerpo físico y viaja a otro lugar o dimensión. ¿Cómo y por qué ocurren los viajes astrales? Las razones por las cuales una persona podría experimentar o intentar realizar viajes astrales varían, y pueden incluir factores psicológicos, espirituales y culturales. El concepto de viaje astral no es exclusivo de ninguna religión en particular. Se encuentra en una variedad de tradiciones espirituales y culturales alrededor del mundo, y suele alinearse con la fe y valores personales del individuo. Muchas personas buscan experiencias de viaje astral como parte de una exploración espiritual. En varias tradiciones esotéricas y espirituales, se cree que los viajes astrales permiten a la conciencia del individuo explorar realidades no físicas o dimensiones espirituales. A través de estas experiencias, las personas esperan obtener conocimiento espiritual, conectarse con seres o entidades en otras dimensiones, o buscar respuestas a preguntas existenciales. Algunas personas buscan viajes astrales como una forma de autoconocimiento y crecimiento personal. La idea es que al experimentar una separación del cuerpo físico, uno puede ganar una nueva perspectiva sobre la naturaleza de la existencia y su propia identidad. Estos individuos pueden utilizar los viajes astrales como una herramienta para reflexionar sobre su vida, explorar su subconsciente o resolver problemas emocionales y psicológicos. Pero también, la curiosidad sobre la naturaleza de la conciencia y la realidad puede llevar a las personas a experimentar con viajes astrales. La fascinación por lo desconocido y el deseo de experimentar algo extraordinario son fuertes motivaciones para aquellos que buscan comprobar si es posible tener experiencias fuera del cuerpo. La literatura, el cine y las culturas populares que tratan el tema también pueden despertar el interés en experimentar viajes astrales. En muchas culturas y tradiciones religiosas, existen relatos de experiencias extracorporales y viajes a otros planos de existencia. Por ejemplo, en algunas ramas del hinduismo, el budismo, el espiritismo y las creencias chamánicas, se considera que es posible para el alma o el espíritu abandonar el cuerpo temporalmente. Los practicantes pueden buscar viajes astrales como parte de sus prácticas religiosas o espirituales. La meditación profunda y ciertas técnicas de relajación pueden llevar a estados de conciencia alterados, durante los cuales algunas personas reportan experiencias de viaje astral. Practicantes de yoga, meditación trascendental y otras disciplinas similares, pueden experimentar sensaciones de estar fuera de su cuerpo como parte de su práctica regular. Estas experiencias pueden ser el resultado de un estado de trance profundo o una forma de disociación inducida. Para algunas personas, los viajes astrales pueden representar una forma de escapismo. La vida cotidiana a veces puede ser estresante o insatisfactoria, y la idea de poder viajar a otro lugar o dimensión puede ser una forma de encontrar alivio temporal o una experiencia gratificante. Esto puede ser particularmente atractivo para quienes enfrentan problemas emocionales o traumas. En ciertos casos, los viajes astrales pueden ocurrir de manera espontánea, sin que la persona los haya buscado activamente. Algunos informes sugieren que las EFC pueden ocurrir durante situaciones de estrés extremo, experiencias cercanas a la muerte, o mientras está en un estado de sueño profundo o en la transición entre el sueño y la vigilia. En estos casos, las personas pueden no tener una motivación consciente para experimentar un viaje astral, pero aún así lo experimentan y luego buscan comprenderlo. Desde una perspectiva científica, los viajes astrales suelen explicarse como fenómenos neurológicos o psicológicos. Algunos investigadores sugieren que las EFC podrían estar relacionadas con estados disociativos, sueños lúcidos, o fenómenos neuropsicológicos como el sueño hipnagógico,
que son las alucinaciones que ocurren al quedarse dormido o al despertarse. También se ha propuesto que las experiencias fuera del cuerpo podrían ser el resultado de una interpretación errónea de señales sensoriales o de la autoidentidad por parte del cerebro. Durante un viaje astral, las personas que lo experimentan suelen describir una serie de sensaciones y percepciones que se alejan de la experiencia física habitual. Muchos testimonios mencionan una sensación de flotar o de salir del cuerpo físico. Las personas pueden sentir que se elevan por encima de su cuerpo o que simplemente se desplazan fuera de él. Esta sensación suele ir acompañada de una percepción de ligereza. Algunos relatan la existencia de una cuerda de plata que conecta el cuerpo astral con el cuerpo físico. Se describe como un vínculo energético que asegura que el cuerpo astral pueda regresar al cuerpo físico. Durante el viaje, las personas pueden ver su entorno físico, desde una perspectiva externa, como si estuvieran mirando desde arriba. Además, pueden encontrarse en lugares completamente diferentes, que pueden ser reales o imaginarios. Algunas personas reportan visitar otros planos de existencia, mundos espirituales o dimensiones paralelas. Es común que las personas hablen de encuentros con seres, entidades o guías espirituales. Estos encuentros pueden ser pacíficos y orientadores, aunque algunos también reportan encuentros perturbadores. Durante un viaje astral, la percepción del tiempo puede estar distorsionada. Lo que parece durar mucho tiempo, puede haber transcurrido en pocos minutos en el mundo físico, o viceversa. Al finalizar la experiencia, las personas suelen sentir una reintegración al cuerpo físico. Esto puede ser gradual o abrupto, a menudo acompañado de una sensación de sacudida o vibración. Ahora bien, existen muchos testimonios de personas que han realizado viajes astrales. Ellos varían en detalles y contenido, ya que dependen de las experiencias personales y creencias de quienes los relatan. Testimonio 1. El encuentro con un guía espiritual. Una persona relató que durante un viaje astral, experimentó la sensación de salir de su cuerpo mientras dormía. Se encontró flotando en su habitación, desde donde pudo ver su cuerpo físico acostado en la cama. Luego, sintió una atracción hacia un túnel de luz que la llevó a un lugar pacífico y hermoso. En ese lugar, encontró una figura que describió como un guía espiritual. El guía le habló sobre su propósito de vida y le ofreció palabras de consuelo y orientación. La experiencia fue profundamente emocional, y dejó a la persona con un sentido renovado de propósito y serenidad. Testimonio 2. Un viaje a una ciudad de luz. Otro testimonio describe una experiencia en la que la persona, durante un estado de meditación profunda, sintió que su conciencia se elevaba y dejaba el cuerpo. Se encontró en una ciudad de luz, llena de estructuras luminosas y seres de apariencia etérea. La persona sintió una profunda paz y una conexión con todo lo que la rodeaba. Aunque no hubo comunicación verbal, la presencia de los seres de luz fue descrita como amorosa y acogedora. Al regresar al cuerpo, la persona sintió una vibración intensa y un fuerte sentimiento de gratitud y comprensión espiritual. Es importante señalar que las experiencias de viajes astrales son subjetivas y pueden estar influenciadas por creencias personales, expectativas culturales y estados psicológicos. No es necesario poseer un don especial o habilidades psíquicas específicas para experimentar un viaje astral. Sin embargo, como en muchas otras habilidades o experiencias, la práctica y la disposición mental pueden aumentar la probabilidad y la frecuencia de estos eventos. Al igual que cualquier otra habilidad, algunas personas pueden encontrar que es más fácil o natural para ellas, mientras que otras pueden necesitar más práctica y esfuerzo para alcanzar el mismo nivel de experiencia.
Así es que, las motivaciones para realizar viajes astrales son diversas, y pueden estar profundamente influenciadas por creencias espirituales, deseos de autoconocimiento, curiosidad intelectual o necesidades emocionales. Estas experiencias, sean buscadas intencionalmente o vividas espontáneamente, pueden tener un impacto significativo en la vida de quienes las experimentan, proporcionando nuevas perspectivas y entendimientos sobre la realidad y la conciencia. Espero te haya gustado mucho el video. Si fue así, regálame un me gusta y suscríbete para que formes parte de este canal y no te pierdas el próximo video que tengo preparado para ti en Oración y Verbo. Gracias, y hasta el próximo video.